Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Toledo y junto a mi compañera Derly Galindo vamos a realizar la sustentación de nuestro proyecto de investigación. La tutora Liliana Andrade fue quien nos acompañó en este proceso. El título de nuestra investigación es Del inglés académico a la comunicación cotidiana, fortalecimiento de la competencia comunicativa oral mediante interacción sincrónica virtual. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Como primera instancia, vamos a hablar de la caracterización, en el cual se realizó nuestra investigación en el contexto de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la cual es una institución de educación pública, de educación superior. El escenario en el cual se realizó fue en la zona sur, en Florencia, Caquetá, y la unidad de análisis fueron 5 estudiantes mujeres de Lilay entre 19 y 24 años, de sexto a décimo semestre, con niveles entre A2 a B2, las cuales presentaban fortalezas en habilidades receptivas, pero necesitaban fortalecer las habilidades de producción. Ok, para el planteamiento del problema, los estudiantes evidencian fortalezas en inglés académico, dominio gramatical, tanto en la comprensión lectora, comprensión auditiva y expresión escrita, además de uso de herramientas tecnológicas y adaptación a entornos virtuales. Sin embargo, pues presentan dificultades para comunicarse con fluidez y naturalidad. Para la mediación previa, la formación ha priorizado el inglés académico y estructural, haciendo énfasis en contenidos gramaticales, pero con oportunidades limitadas para la práctica auténtica. Mm, y la interacción sincrónica. Por tal razón, planteamos la siguiente variable de estudio, que es la implementación de espacios de interacción sincrónica virtual como estrategia para fortalecer la competencia comunicativa oral en inglés cotidiano. Además, formulamos la siguiente hipótesis. La incorporación de espacios de interacción sincrónica y virtual favorecerá el fortalecimiento de la competencia comunicativa oral en inglés cotidiano y de esta manera vamos a reducir la brecha que hay entre el conocimiento académico del idioma y su uso en contextos reales. Teniendo en cuenta el planteamiento de problema, surgió la presente pregunta de investigación. ¿Cómo fortalecer la competencia comunicativa oral en inglés cotidiano de los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia mediante espacios de interacción sincrónica virtual durante el primer semestre de 2026? En base a la pregunta de investigación, planteamos los siguientes objetivos. Objetivo general, fortalecer la competencia comunicativa oral en inglés cotidiano de los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta a Distancia mediante espacios de interacción sincrónica virtual durante el primer semestre de 2026. Como objetivos específicos tenemos tres. El primero, explorar el acercamiento de los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia a espacios de interacción sincrónica virtual. El segundo objetivo, implementar espacios de interacción sincrónica virtual orientados al fortalecimiento de la competencia comunicativa oral en inglés cotidiano y finalmente reconocer los cambios en la competencia comunicativa oral en inglés cotidiano de los estudiantes después de la implementación de los espacios de interacción sincrónica virtual. En los marcos de referencia, vamos a hablar de 4. En el marco conceptual, hablamos sobre la diferencia entre el inglés académico y el inglés cotidiano, que según Scarcella 2003, el inglés académico es aquel que está orientado a la diferente precisión y estructura lingüística, teniendo en cuenta la gramática principalmente, y el inglés cotidiano, en el cual es mucho más flexible, se usa en entornos más sociales, más informales. También hablamos sobre la competencia comunicativa oral, que según Hines, 1972, nos dice que no es solo aprender la lengua, sino que es conocer dónde o cuándo usar cada frase o cada palabra. Además, hablamos de la interacción sincrónica virtual, como reconociendo la importancia como una herramienta que permite practicar el inglés en contextos reales. También vamos ahora a hablar sobre los marcos, el marco teórico, en el cual está fundamentado por la competencia comunicativa de Himes, 1972, como se citó en Sumawartini y Septiana 2024, quienes plantean que aprender una lengua implica usarla adecuadamente según el contexto. Además, hablamos del enfoque comunicativo o CLT, que según Salmanova 2025 nos dice que aprender un idioma se hace a través de la práctica o del uso del mismo. También hablamos de la importancia de la tecnología como un
facilitador para aumentar la confianza y además de eso, pues es una herramienta muy útil para practicar el inglés en contextos reales. Ok, para los referentes técnicos nos apoyamos en el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas, el cual establece niveles de dominio del idioma de que va de A2 a C2. Además, orienta el desarrollo de competencias comunicativas, especialmente en comprensión y producción oral. Tenemos el Ministerio de Educación Nacional, que es el que promueve el fortalecimiento del bilingüismo en Colombia. Y finalmente, la UNESCO y UNICEF, que son organismos internacionales que destacan la importancia del uso de la tecnología en la educación y fomentan metodologías que promuevan la participación, la interacción y el aprendizaje significativo. Para los referentes legales, nos sustentamos en la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, que establece que la educación debe promover el desarrollo integral del estudiante. Asimismo, la Ley 30 de 1992, que es la que regula la educación superior en Colombia, y finalmente la Ley 1651 de 2013, que fortalece específicamente la enseñanza en lenguas extranjeras en el país. Ahora vamos a hablar un poco sobre las herramientas y métodos. El enfoque de nuestra investigación fue cualitativo, de tipo investigación-acción, en la cual estuvo orientada a comprender las percepciones de los estudiantes acerca del inglés académico y el cotidiano. Nuestra unidad de análisis, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, fueron 5 estudiantes de la licenciatura perteneciente a la zona sur, matriculados entre sexto y décimo semestre. La recolección de datos se llevó a cabo a partir de, primeramente, un cuestionario abierto, el cual nos permitió explorar las percepciones iniciales de los participantes. Segundo, de una observación directa durante un encuentro sincrónico virtual. Y tercero, una producción oral guiada mediante audios para reconocer cambios en la competencia comunicativa oral. El análisis de la información se llevó a cabo en 3 categorías. La primera categoría fue la competencia comunicativa oral en inglés cotidiano. La segunda categoría fue la expresión oral en contextos cotidianos y finalmente la interacción en espacios sincrónicos virtuales, las cuales estuvieron todas orientadas a analizar las percepciones y a tener en cuenta identificar los patrones que se podían percibir de cada uno de los estudiantes después de implementadas estas herramientas. Ok. Para los resultados, tenemos en el problema central que se evidenció una brecha entre el dominio del inglés académico y la capacidad para usarlo oralmente en contextos cotidianos, como ya mencionamos anteriormente. Para el acercamiento a la variable, realizamos un cuestionario inicial en el que se mostró mayor familiaridad con el inglés académico más que con el cotidiano. Además, los estudiantes o participantes reflejaron inseguridad, baja fluidez, escasas oportunidades de práctica real. Para la experimentación, implementamos un encuentro sincrónico virtual en Microsoft Teams mediante una conversación guiada que esta nos permitió promover la participación, la práctica contextualizada y el uso del inglés cotidiano en un entorno comunicativo real. Y en base a esto se observaron avances progresivos tanto en la seguridad como participación y disposición comunicativa, aunque persistieron dificultades como la dependencia del español y limitaciones en la fluidez. Finalmente, el hallazgo central de esta investigación son los espacios de interacción sincrónica virtual, cómo estos fortalecieron inicialmente la competencia comunicativa oral en inglés cotidiano, favoreciendo mayor la confianza, autonomía y acercamiento práctico al uso real del idioma. El análisis y la discusión, perdón. En primera instancia se identificó la brecha y se confirmó que había una brecha entre el inglés académico y el inglés cotidiano, lo cual se evidenció como una necesidad de práctica orientada a la comunicación real. El impacto fue que este encuentro virtual, perdón, favoreció la participación, la confianza y la disposición comunicativa, aunque claro, esto es un efecto progresivo. Y la transformación a los estudiantes fue, como ya lo hemos mencionado, que se reflejó en la seguridad, la autopercepción y en el uso del idioma. Las limitaciones fueron la limitada tamaño de la muestra y la corta duración de intervención. Ok, para las conclusiones, en primer lugar, identificamos que existe una brecha real entre el inglés académico y su uso en contextos cotidianos, lo que evidencia la necesidad de fortalecerlo por medio de la práctica comunicativa.
La segunda conclusión a la que llegamos es que comprobamos que los espacios de interacción sincrónica virtual contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y la comunicación oral en inglés. Y finalmente concluimos que la tecnología por sí sola no es suficiente, sino que requiere una mediación pedagógica intencionada para lograr pues, esos resultados de manera efectiva. Recomendaciones fueron tres también. La primera es que es necesario implementar encuentros sincrónicos obligatorios y continuos desde los primeros semestres. La segunda es que es necesario equilibrar la formación entre el inglés académico y el inglés cotidiano para así reducir la brecha entre ambos. Y por último, incorporar estrategias dinámicas como roleplay, teatro y actividades que ayudan a promover la espontaneidad y la fluidez. Muchas Eso es gracias. todo. Gracias.